Buenos días. Vamos a dar comienzo a la apertura de este foro de auditoría. Bien, gracias. Jaun Andreok, egun on guztioi. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer posible, como todos los años, esta cita anual del Foro de Auditoría de los Auditores del País Vasco. Ya sabéis que desde hace 9 años estamos haciendo este foro y lo hacemos conjuntamente todas las corporaciones representativas de los auditores, el REA-REGA en este momento del Colegio Vasco de Economistas y la agrupación territorial del País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Quiero daros las gracias por haber venido y quiero agradecer en nombre de las corporaciones no solo a vosotros, sino también a los invitados y muy especialmente a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a Ricardo Gachaga-Echevarría, el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, a Gustavo Bosquet, el presidente del REA-REGA del Colegio Vasco de Economistas. Y estas palabras que voy a iniciar van a ser muy cortas y es simplemente para comentaros un poco cuál va a ser la jornada. Vamos a empezar con la apertura por parte del consejero de Economía. Vamos a seguir luego con una conferencia que va a impartir José Luis Izquierdo, más conocido por Mago More, en la cual nos va a hablar de la gestión positiva del cambio. Realmente no está escogido al azar. Nosotros en este momento, y si hacemos un poco de historia, estamos en una profesión que desde hace 5 años ha venido cambiando continuamente y que nos esperan unos cambios y unos retos para el futuro muy importantes. Simplemente y con esbozo. Empieza todo con el Plan Contable del 2008, sabemos lo que hemos sufrido, lo que hemos tenido que gastar en formación y, sobre todo, lo que hemos ayudado a las empresas a que este plan contable se implante y a que la información económica en este país sea buena. Y creo que es un logro, en muchos casos, de los auditores, aunque parezca mentira. Y yo, por lo menos, aquí quiero decirlo. En 2010, Ley de Auditoría, la nueva norma sobre control de calidad interna, el reglamento de auditoría, las NIAs en el año 2013 para implantarlas en el año 2014 y ya trabajar en auditoría con las nuevas NIAs. Y llega el 2014 y la Directiva Europea en materia de auditoría y el Reglamento Europeo de Entidades de Interés Público en materia de auditoría. Y entonces estamos ahora en la plena pelea de la transposición de esas directivas y esa normativa europea a una nueva ley de auditoría que se está precisamente en este momento gestionando o discutiendo. Como veis, cambios que han pasado, pero realmente no son esos los principales cambios. En el futuro yo creo que van a venir más y nos vamos a encontrar, sobre todo, con esa nueva ley de auditoría, que no sabemos cómo va a salir, pero con un cambio que yo creo que es más importante, que es el cambio de nuestros propios despachos y firmas de auditoría. Tenemos unos retos importantes sobre el crecimiento, la internacionalización de nuestros clientes, el acompañarles a nuestros clientes fuera, en su crecimiento internacional, en la ayuda a las exportaciones. Y, por lo tanto, nos espera a nosotros un reto importante en lo que son los despachos. Por eso es que he elegido como tema la gestión del cambio. Vamos a ver si después de la charla, la conferencia que nos va a dar Mago More, esperamos que nos ayude a obtener esas claves para gestionar estos cambios. Posteriormente tendremos una pausa para tomar un café y entraremos ya en lo que son las charlas técnicas. La primera, y como no podía ser otra en este año, como he dicho antes, la implantación de las NIAs. Y para ello contamos con 2 personas que creo que son las que más nos van a poder ayudar. Está Encarnación Rico, que es adjunta a la Secretaría Técnica del REA-REGA del Consejo General de Economistas, y está, en principio, Ángel López, también director del Departamento Técnico del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Esa mesa será moderada por nuestro compañero Chema Valdecantos. Y, por último, pues tendremos la mesa que va a moderar Gustavo Bosquet, en la cual nos encontraremos con Mario Alonso, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, con Carles Puig de Travi, el presidente del REA-REGA del Consejo General de Economistas, y con la presidenta del ICAC, Ana María Martínez Pina. Espero que en esa última charla nos den las claves de por dónde van a ir, o por lo menos las necesidades que tenemos los auditores de esa nueva ley de auditoría. Y sin más, como os he dicho brevemente, por a quien hay que escuchar son a los ponentes y, en este caso, al consejero, quiero agradeceros a todos otra vez el que estéis aquí y muy especialmente a Ricardo, gracias por estar con nosotros y, sin más, pues te cedo la palabra. Consejero, muchas gracias.
Testuinguru honetan, euskal ikuskarien, kontu ikuskarien elkargune honetan 9. biltzar orokorra urtero egiten dena hainbat gure herrietako hiriburuetan, eskertu, lehenengo eta behin Javier Arzuagari, kontu ikuskarien erakundearen presidente eta Javier Bosketeri, baita ekonomista ikuskarien erroldako presidenteari, erakunde biarik. Agradecer en este 9º foro de auditoría vasca que me honra en inaugurar, agradecer a Javier Arzuaga, presidente de la agrupación territorial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas del País Vasco, y a Gustavo Bosquet, presidente también del registro de auditores, economistas del Colegio Vasco de Economistas. Es importante esta jornada porque sirve de reflexión a una cuestión esencial que está ocurriendo en nuestra economía, es la relativa a la cuestión de la gobernanza, que esta jornada tendrán ustedes oportunidad de analizar. La importancia de la auditoría, los cambios en el marco regulatorio. En mi responsabilidad de consejero de Hacienda me compete, dentro de las materias que se insertan en la Hacienda General del país, una de las materias es el control económico y la auditoría. Esta es una de las materias públicas de la Hacienda que dependen de mi departamento, donde existe un organismo con una autonomía, que es la Oficina de Control Económico, y en la cual se insertan las funciones de auditoría. En el departamento que yo dirijo hay un buen número de empleados públicos, buenos, excelentes profesionales de la auditoría que han recalado en la Administración después de años de trabajo en el sector privado, y que bastantes o muchos de los cuales todos ustedes conocen, y que nos da a nosotros una seguridad de que las fundaciones, los entes y las sociedades públicas del sector público autonómico, todas se encuentran auditadas por entidades de auditoría externas. Juntamente con ello, vemos la trascendencia que han tenido los trabajos de la auditoría, casos que se han conocido. Comentaba hace unos minutos con Javier Arzuaga, el 99% de nuestro trabajo lo hacemos bien, pero cuando ocurre algo que no está bien, en fin, tiene una enorme trascendencia pública, pues poniendo en tela de juicio pues determinadas pautas y reglas de nuestra profesión. Es así como pasó con el tema en el ámbito de la auditoría con Parmalat, o como pasó con Enron, en fin, como ha pasado en otros sectores, y por lo tanto la importancia de la nueva gobernanza, que afecta al mundo de la auditoría con una intensificación del marco regulatorio nuevo, afecta a las instituciones financieras con las normas de Basilea progresivas que se han ido adoptando en los últimos años, con las normas de solvencia y capitalización del espacio financiero europeo, que afecta también a las entidades aseguradoras con las normas de solvencia que están obligadas a cumplir y a desarrollar las entidades aseguradoras, y que afecta también a las administraciones públicas. Porque las administraciones públicas tenemos un nuevo modelo de gobernanza económico-financiera, y hay un antes y un después del Tratado de Gobernanza Económico-Financiera de la Unión Europea del año 2012. Y eso es conveniente socializarlo, porque los gestores públicos en todos sus ámbitos y los responsables de las diferentes áreas de las políticas de gasto se ven condicionados por un modelo de gobernanza financiera, económica, que afecta a la auditoría en su ámbito, que afecta a las entidades aseguradoras y financieras, pero que también tiene su propio modelo con el tratado en el que están todos los países de la Unión, excepto el Reino Unido,
y que son unas reglas serias y estrictas de entender la gestión económico-financiera y que, por lo tanto, afecta a las políticas públicas. Porque en una situación de grave crisis económica, el sector público no ha experimentado un ajuste como ha ocurrido en la economía real, en la que se ha producido una caída de la demanda, una reorganización y reestructuración de las empresas. El sector público se ha encontrado con una creciente demanda de servicios públicos en sanidad, en educación, en servicios sociales, en seguridad pública, en justicia, con una importantísima caída de recursos públicos, creciente demanda de servicios públicos y estrechez de recursos económicos. Conciliar ambas situaciones y cumpliendo el nuevo modelo de gobernanza económico-financiera de la Unión Europea, y que todos los responsables públicos tenemos la obligación de desarrollarlo y socializarlo para que se sepa qué supone, es una situación compleja. Compleja porque todos ustedes conocen el debate que está abierto en el ámbito de la Unión Europea, pero es que el tratado ha sido aceptado por todos y por las peculiaridades económicas del Reino Unido es el único país que está fuera. Ese es el modelo de las democracias parlamentarias occidentales. Por tanto, gobernanzas nuevas en la auditoría, en los seguros, en el sector financiero, con todo lo que todos ustedes conocen, y en las administraciones públicas. Hoy van a tener ustedes oportunidad de debatir el desarrollo, la implantación progresiva de las normas internacionales de auditoría. Y el segundo vector, la modificación de la Directiva 43/2006, con la implantación de la Directiva 56/2014, complementada con el Reglamento 537 del 2014, estas últimas normativas del año 2014, del mes de abril, que disciplinan el ámbito de la auditoría y de las cuentas consolidadas, así como de las entidades de interés público, entendidas estas como las entidades financieras, las entidades aseguradoras y empresas cotizadas, dirigidas ¿a qué? A dotar de mayor cualificación, transparencia, seguridad, rigor, profesionalidad al ejercicio de la función de la auditoría. Nueva gobernanza de auditoría, que enlazo con lo que he expuesto. También tenemos las administraciones una nueva gobernanza y un antes y un después de cómo tenemos que gestionar las cuentas públicas y diseñar políticas públicas en ese nuevo marco. Eso lo van a debatir también ustedes, la gobernanza en el ámbito de la auditoría y la importancia de su traslación al derecho interno español en un periodo progresivo de 2 años, resaltando pues, esa trascendencia que tiene la labor de auditoría de dar seguridad a los usuarios, a los inversores, a los socios y, en general, a cualquier operador tercero que tenga relaciones con las entidades afectadas. Por tanto, hacer este tipo de consideraciones en este foro que ustedes tienen organizado anualmente, creo que es pertinente. Voy a hacer referencia a continuación a cómo vemos desde la responsabilidad del Gobierno, dejando a un lado pues, el tema de cómo tenemos que diseñar las políticas públicas en un nuevo modelo de reglas de gestión económico-financieras estrictas, la situación de la economía del país. La economía mundial está teniendo, a lo largo de este año, un crecimiento moderado. Tenemos que distinguir entre lo que está ocurriendo en el bloque de los Estados Unidos o Japón con la contracción de la economía en economías emergentes, potentísimas, como pueden ser Brasil o Indonesia, donde se ha producido una contracción de la economía el segundo trimestre del año 2014. Estamos viendo qué es lo que ha pasado en nuestra zona, en la que está afectada por la nueva gobernanza, como es la Unión Europea y más en concreto la zona euro, en la que Italia ha entrado en recesión después de 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica.
solamente gracias a un efecto estadístico, y es que la entrada en vigor del sistema europeo de cuentas de 2010 le ha llevado a que pase de una recesión real a una situación de estancamiento económico. Caída de la economía alemana el segundo trimestre del 2014 y estancamiento ya 2 trimestres económicos consecutivos de la economía francesa. Estos son elementos importantísimos porque el gran mercado de la economía vasca, que está inserto en la economía española, en su conjunto de la economía del Estado, es la eurozona. Y dentro de la eurozona, Alemania y Francia. Y en cuarto lugar, Italia. Es cierto que el Reino Unido ha tenido unas tasas de crecimiento por sus características económicas importante, ha crecido un 3,1 en el segundo trimestre del año 2014 y por lo tanto, pero no se encuentra en el modelo de gobernanza en el que estamos sujetos el resto de los países. Está fuera de la zona euro y además fuera de lo que es el Tratado de Gobernanza Económico-Financiera de la Unión. Bien, este es el espacio en el que nos movemos. La economía española ha ido mejorando también los 4 últimos trimestres, desde el tercer trimestre del año 2013. Lo mismo le ocurre a la economía vasca. El tercer trimestre del año 2013 teníamos la economía vasca estancada. Empezamos a crecer el último trimestre del año 2014 con un 0,3. El primer trimestre del 2014 fuimos a un 0,3, segundo crecimiento, y el tercero hemos crecido un 0,4. En intertrimestral, en interanual un 0,9. Constatamos una mejora de la demanda externa y una mejora también de la demanda interna, tanto en el consumo como en la inversión. Por tanto, hemos salido de esa situación de profunda crisis, de recesión, pero estamos teniendo crecimientos moderados de nuestra economía. Pero este contexto de mejora y de positivismo hay que verlo con un factor corrector, y son los riesgos que tenemos. Los riesgos que tenemos de que, bueno, las economías emergentes han desacelerado su crecimiento. Tenemos latentes unos conflictos muy serios que nos afectan al corazón de Europa, como es el que puede existir en Ucrania. Un conflicto entre la Federación Rusa y la Unión Europea es una situación muy delicada, muy seria. La inestabilidad en los mercados energéticos derivada de países, bueno, con conflictos bélicos importantes en su seno, como puede ser Siria e Irak, también nos afecta. La inestabilidad y la desastrosa situación que existe en otro país productor de petróleo como puede ser Libia, son elementos de riesgo que tenemos en esa situación. Otro elemento de riesgo. Tenemos una continuada situación de baja inflación. La política de estabilidad de la Unión Europea va dirigida a mantener un margen de inflación en torno al 2%. Es malo tener una inflación muy alta, pero también es muy malo tener una inflación muy baja en un periodo continuado de tiempo. No estamos en una situación de deflación con una caída permanente de los precios de forma constante, periódica y continuada, pero sí estamos en una situación de un periodo ya continuado de baja situación de los precios y, por lo tanto, con un interanual en este momento acumulado al mes de septiembre de un 0,2 en el índice de precios al consumo. La economía española tiene crecimiento negativo, está en un menos 0,2, la economía vasca está en un más 0,2 y ese es un riesgo importante porque está afectando, cuando hay una situación de deflación, al ánimo inversor de la pequeña y mediana industria, que es el corazón de nuestra economía productiva. Por tanto, ese es un riesgo. También está afectando, en fin, a la política de desapalancamiento o de desendeudamiento de las familias y de los poderes públicos, porque el valor nominal en relación a la deuda que se tiene se reduce. Y, por lo tanto, ese es otro elemento que está afectando esta situación ya que se está prolongando de baja inflación a nuestro crecimiento económico. Es cierto que la política del Banco Central Europeo
está coadyuvando en este momento, bueno, pues a buscar elementos tractores o de mejora. La titulización de deuda privada para ser adquirida por el Banco Central Europeo dota de liquidez, dota de medios financieros a nuestro sistema. La adquisición de cédulas hipotecarias por parte del Banco Central Europeo, el abaratamiento continuado del precio del dinero por el que presta el Banco Central Europeo a las entidades financieras. En fin, estos elementos ya están contribuyendo a que se produzca una modificación a la baja en el tipo de cambio del euro, por tanto, una depreciación del euro es un elemento corrector positivo, porque coadyuva a la economía productiva nuestra y que pueda hacernos más competitivos, mejorando la demanda externa. Hemos realizado en nuestra economía real una reestructuración. Ha habido una bajada en los salarios públicos para ser más competitivos, pero esa bajada de salarios y esta situación de baja inflación todavía nos dificulta para ser más competitivos en la medida en que nuestros competidores también están en una situación de baja inflación. Los países que son el gran mercado de nuestros bienes, productos y servicios también están en una situación semejante a la que está padeciendo la economía española, con una situación de baja inflación. Por tanto, estos son unos elementos de riesgo, de contingencias que tenemos que tener en cuenta. Así estamos, según los datos de las cuentas económicas últimas que tenemos, tanto a nivel del Estado como a nivel de la economía vasca. Perspectivas. ¿Qué panorama vemos? Vemos un crecimiento frágil de la economía mundial, con dudas en la zona euro, por todos los elementos que he dicho anteriormente, en el que la política del Banco Central Europeo creo que va a ayudar, porque ha dotado de liquidez, que en este momento hay una gran liquidez en las entidades financieras. Lo que hay es un problema de solvencia. Solvencia en los prestatarios, que, en fin, requieren de un sistema directo o indirecto de regarantías o de reavales para que las entidades financieras cuyas operaciones de préstamo les consume capital con la nueva gobernanza, nuevamente volvemos a la gobernanza, seriedad, rigor en cuanto a la solidez de las cuentas de las entidades financieras. Por tanto, hay financiación, hay liquidez, pero hace falta dotar de mecanismos de seguridad y de garantía a las entidades financieras frente a los prestatarios. Bien, en este contexto prevemos nosotros para la segunda parte del año que terminemos con un crecimiento de la economía vasca el año 2014 del entorno del 1% del Producto Interior Bruto. Vemos que estamos mejorando tanto en la demanda interna como en la demanda externa. La demanda externa, en la medida en que la interna se fortalece más, pues evidentemente pues tiene menor peso. Hay un problema en la economía española con esa desaceleración que se ha producido de las exportaciones frente a las importaciones, porque el déficit de cuenta corriente de la economía española ha pasado de ser positivo el último trimestre del año 2013 a estar el segundo trimestre del 2014 en negativo, y eso de alguna manera también es un riesgo adicional porque está afectando a esa política de desapalancamiento que se estaba produciendo en la economía española. Es cierto que en la economía vasca también el equilibrio entre la demanda externa y la demanda interna es mayor que en la economía española, que en este momento se ha desequilibrado más en favor de las importaciones por el crecimiento de la demanda interna, y que bueno, pues es un riesgo adicional que hay que tener en cuenta, el que otra vez bueno, pues se haya frenado esa política de desapalancamiento que puede también pues tener ese elemento de riesgo en la economía española. Tenemos, por lo tanto, pues en la economía vasca una situación de baja inflación, un acumulado interanual del 0,2 al mes de septiembre, una previsión de crecimiento del 1%, con un incremento de la demanda interna y todavía en tasas positivas también la demanda externa, y prevemos una mejora en todos los sectores, desde el lado de la oferta, en el sector de la industria, de los servicios primario,
y sobre todo también se vislumbra una desaceleración en la caída, después de tantos años de sufrimiento, del sector de la construcción. Año 2015. Prevemos en nuestro nuevo cuadro macroeconómico, que lo hicimos público la semana pasada dentro de lo que son las directrices económicas que enmarcan la política de los presupuestos del Gobierno vasco y de las instituciones públicas. Prevemos un crecimiento de nuestra economía del 1,7%, donde bueno, pues sigue esa tendencia de incremento de nuestra demanda interna, con un fortalecimiento de la inversión, del consumo de las familias. Las administraciones públicas, en lo que se entiende por el consumo público, sujetas también a la gobernanza que hemos dotado las democracias parlamentarias de la Unión Europea. Y desde el lado de la, como decía, de la oferta, todos los sectores en crecimiento, incluso para la parte final de año, ya en tasas positivas el sector de la construcción, que tanto se ha deteriorado los últimos años y cuyo deterioro se está desacelerando los últimos tiempos. Por lo tanto, ese es el margen y, por lo tanto, la perspectiva que nosotros hemos hecho público en el nuevo cuadro macroeconómico para el año 2015. Y ahí, bueno, pues constatar que vemos un crecimiento de la economía vasca moderado y estable. Crecimiento moderado de la economía vasca y estable, que nos hace a los responsables públicos ser prudentes, primero por todas las contingencias que he dicho hace unos minutos, que tenemos que tener en cuenta en la economía real, y por otro lado, en la economía de la gestión de las cuentas públicas, ser prudentes porque auguramos un crecimiento estable, moderado y estable, lento también, y cumplimiento de las normas de la gobernanza. Por tanto, la prudencia y la conciliación de todos estos elementos son los que tienen que inspirar la gestión de las políticas públicas. Y es en este contexto en el que, bueno, pues próximamente pues las diferentes instituciones del país, las próximas semanas, irán aprobando los presupuestos en este marco económico en el que nos movemos. Por lo tanto, para el año 2015 auguramos un crecimiento del PIB real de un 1,7%, el PIB nominal del 2,7% con un deflactor del 1%, una mejora también en el mercado laboral, con la mejora del empleo, tal como se mide el empleo a jornada completa y medio anual en cuentas económicas, en el sistema europeo de cuentas, y que por lo tanto a la hora de hacer los análisis en las cuentas económicos trimestrales, como se mide, no por un dato puntual, en un determinado momento del año, pues en función de lo que pueda ser los registros de empleo, sino el empleo entendido en cuentas económicas, sistema SEC, a jornada completa y medio anual, una mejora también del mercado laboral. Y, por lo tanto, pues vislumbrar un crecimiento moderado, reitero, y estable, pero lento de la economía vasca para el año 2015, pero en tasas positivas. No olvidemos que en el año 2013 todavía estábamos decreciendo en nuestra economía. Ahora este año vamos a crecer un 1%, pero no estamos en esas tasas de crecimiento que estábamos en situaciones anteriores a la gran recesión, que empezó a finales o principios del año 2009. Nos va a costar mucho tiempo volver a estándares de mejora social y de empleo anteriores que teníamos a la entrada en la gran recesión, que fue a finales de 2008, principios del 2009. Este es el análisis, esta es la perspectiva con la que el Gobierno ve la evolución de la economía en los últimos tiempos y la perspectiva en el medio plazo, finales del 2014 y el año 2015. Nada más y muchas gracias.